Hola a todos, bienvenidos a Anima Tua, bienvenidos a este capítulo que más que un tema nuevo es un recordatorio que creo que nos sirve a todos, sobre todo en momentos de duelo y de crecimiento espiritual. Hoy quiero que hablemos de por qué es importante botar las creencias a la basura para hacer espacio para el duelo o para el crecimiento. Y no me refiero a botar todas las creencias a la basura. Sin embargo, sí a las creencias que pueden ser limitantes, que no necesariamente son nuestras y que más bien son impuestas por un contexto o por personas a nuestro alrededor. Al final, ¿qué son las creencias? Las creencias son una suma de historias, siento yo que empiezan siendo historias que nos se han contado, a veces de generación en generación, a través de la religión, de la cultura, del contexto, de las vivencias de otras personas, que se van volviendo de alguna manera reglas y que no necesariamente son ciertas o aplican de manera literal para lo que nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros llegamos a un proceso difícil, disruptivo, donde se rompen tantas cosas en nuestra vida y llegamos con esa maleta llena de esas creencias en nuestros hombros, es muy difícil saber cuál es el camino correcto, es muy difícil saber si lo estamos haciendo bien o si alguna de las cosas que estamos haciendo genuinamente nos está haciendo daño a nosotros o a los demás. Y realmente, sobre todo quienes estamos en Latinoamérica, alrededor de la muerte, del duelo y de nuestro crecimiento, hay una cantidad de creencias que se llaman limitantes precisamente porque limitan el avanzar, la evolución y el crecimiento. Esas creencias no digo que estén mal, simplemente han nacido o han respondido a eventos específicos, como por ejemplo cuando la muerte empezó a volverse algo privado, porque era una necesidad social debido a las pandemias que estaban viviendo las personas en ese momento y la cantidad de muertes que se volvió algo que se necesitaba llevar a las casas. O por ejemplo, cuando antes a las personas las enterraban debajo de las iglesias y cuando empezaron a morir tantas personas debido a enfermedades, pestes y demás, tuvieron que crear otro lugar sagrado porque ya la iglesia no daba abasto. Miren cómo las creencias se transforman para poder responder a otros sucesos y a otros momentos, pero lamentablemente hay algunos que se quedan. Y así como las creencias, sobre todo las religiosas, sí han ido cambiando, la interpretación de la Biblia sí ha ido cambiando, las personas tendemos a quedarnos con creencias que ya son pequeñas para las situaciones. Y quiero que hablemos sobre todo de la relación con los muertos y de la relación con nosotros mismos y nuestra espiritualidad. Todas las creencias que están relacionadas con si lloramos no los dejamos descansar, si soñamos con ellos es malo, si no soñamos con ellos es malo, tenemos que dejarles un vaso con agua para que tomen agua, si murieron de ciertas maneras o de muertes intencionales, entonces no van al cielo. Si ponemos su foto, estamos llamándolos y no van a poder descansar en paz. Si lloramos, no solo los lastimamos a ellos, sino que nos lastimamos a nosotros. Y todas las que ustedes me van a poder dejar en los comentarios y podríamos hacer un video de 24 horas diciendo todas las creencias que nos han dicho, que nos tenemos que vestir de negro, etcétera, etcétera. ¿Por qué toda esta suma de lo que les estoy contando es una creencia limitante? Porque literalmente te está poniendo una barrera y te está diciendo, si esto lo haces, está bien, y si esto no lo haces, estás haciendo daño, está mal. Para mí es fundamental y se los he dicho muchas veces, el duelo es un proceso que tiene que vivirse en libertad y la libertad no va de la mano con creencias que no ni siquiera tienen soporte. Y es que aun si lo tuvieran, nosotros tenemos que actuar desde la intuición, desde la capacidad de escoger lo que nos hace bien a nosotros y desde lo que nosotros sentimos que nos permite trascender o transitar un proceso difícil como lo puede ser un proceso de duelo físico o simbólico. ¿Qué quiero que tengamos en cuenta? Lo que pasa es que todo esto nosotros no nos lo preguntamos, no lo indagamos o no lo pensamos, sino hasta que llega la muerte, nos enfrenta a un proceso de duelo y empezamos a recordar, porque no es algo que nos decimos todo el tiempo, pero empezamos a recordar todo esto que nos han contado las personas, los abuelos, los tíos, el párroco de la iglesia a lo largo de nuestra vida, sobre lo que es la muerte, sobre lo que hay después, sobre el cielo, el infierno, el duelo, el llanto, la ritualización de la muerte. Y ¡pum! De repente no nos acordábamos que teníamos todo esto, tenemos la cabeza llena de información
y no es la información más positiva para vivir este proceso. ¿Qué deberíamos hacer con estas creencias? Botarlas a la basura, darnos la oportunidad de empezar desde ceros en este proceso, porque igual no lo vamos a cuestionar todo, porque nos cuestionamos si Dios existe, porque no escuchó nuestras oraciones, porque nos cuestionamos si la religión tiene toda la información que nos había dicho y es correcta sobre, por ejemplo, los castigos, el diablo, el cielo, el infierno. Y ante todo esto, cuando nos aferramos y decidimos aferrarnos a una creencia porque fue lo que nos dijo mi mamá o porque fue lo que nos dijeron en clase de religión, empezamos a sufrir un conflicto muy grande que más que una ayuda a nuestro proceso termina siendo un obstáculo porque nos quedamos ahí fijados y no nos podemos mover. Cuando, por ejemplo, empezamos a sentir que nuestro ser querido puede estar cerca, cuando empezamos a vivir manifestaciones de ellos a través de diferentes maneras, como por ejemplo las señales, pero resulta que a nosotros la religión no nos habló de eso, entonces tiene que ser o que no están en paz o tiene que ser que definitivamente estoy en contacto con una energía maligna y empiezo yo a lastimarme porque hay una parte de mí que siente esta conexión y otra parte de mí que dice que uno no es posible y que dos está mal, empiezo a enloquecer. O sea, y si el duelo igual ya nos está desarmando y si el duelo igual ya nos está retando y nos está poniendo la vida de cabeza, imagínense lo que es tratar de enderezar esa vida, de entender lo que pasó, de transitarlo de la mejor manera, pero bajo unas guías y directrices que no tienen, que a veces incluso entre ellas se contradicen. Les puedo dar un ejemplo que no tiene que ver con muerte. Pero, por ejemplo, en las culturas orientales hay religiones o filosofías donde solamente se habla de comer verde, o sea, lo natural, lo de las plantas, las frutas, las verduras, pero nada de proteína animal. Y a ellos el cuerpo les funciona perfecto. Y hay otras filosofías que hablan de la importancia de comer carne, como por ejemplo estoy aquí contrastando una filosofía china con una filosofía india. Y a ellos también les funciona. Entonces luego tú te paras frente a ambas y dices, pero entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Las dos o ninguna, como nosotros la queramos ver? Lo mismo con estas creencias que realmente no tienen fundamento, realmente no tienen esta razón de ser y realmente siento yo que al ser limitantes, todas las creencias limitantes no nacen de una necesidad de entender, no nacen de una necesidad de explicar, sino de una necesidad de transformar el miedo en algo más tangible, ¿no? Entonces, por ejemplo, no llores que no los dejas descansar. ¿A quién no estoy dejando descansar si lloro? ¿A la persona que murió o a ti que me estás viendo llorar y te incomodas? Ahí hay una gran pregunta. No hables de ellos porque ya no están y es mejor. ¿A quién le molesta que hable de ellos? ¿A los que no están, que supuestamente ya no están según las personas? ¿O a quienes me están teniendo que escuchar y se están teniendo que incomodar una y otra vez porque mis historias les recuerdan que somos mortales y que evidentemente en algún momento nos vamos a ir y no queremos acordarnos ni tener eso en cuenta? Ahí hay otra. No subas tantas fotos a redes sociales ni pongas tantos mensajes porque eso es señal de que no has sanado. No he sanado yo mi relación con la muerte y con los muertos, que los puedo discutir abiertamente, o no los has sanado tú, que te incomodas y que definitivamente no has tenido que mirar a la muerte a la cara, o cuando lo has hecho no has querido tener una conversación con ella y con tus muertos. Miren cómo cada una de esas cosas nos muestra que más bien esas creencias limitantes son una restricción a partir del miedo y no una verdad elevada a partir del amor por la vida y también por la muerte, porque la muerte lo único que tiene es a los seres que más amamos, ¿no? Y todo su proceso de trascendencia. Entonces, para mí, si yo, Andrea, pudiera decirle a alguien o hacerle algo a alguien, sería cogerle todas esas ideas y botárselas a la basura. Y en el momento en que lo haces, el duelo es distinto, se siente distinto, no te pesa llorar, no te pesa sentir, no te pesa recordarlos y tampoco te pesa no recordarlos porque a veces nos pasa. Y empezamos a abarcar un proceso doloroso, sí, difícil, sí, pero no desde un lugar de miedo, de juicio, de culpa, del que dirán, ¿no? Además, porque tras de que estás lidiando contigo, estás tratando de lidiar con que los demás estén de acuerdo con la forma en que tú llevas tu proceso. Las creencias limitantes son eso, limitantes, no nos sirven, las botamos a la basura.
Si creemos en el amor, creemos en un Dios compasivo y amoroso, creemos en el cielo, en las oportunidades, en la trascendencia, en la presencia después de la muerte, y todas esas creencias más bien nos ayudan a vivir y a sentir nuestro proceso de una manera distinta, esas se quedan, esas son bienvenidas. Pero la verdad, siento que esas llegan después de que nos damos el permiso de hacer espacio. Y miren que, aunque les decía que era hacer espacio para el duelo, para mí es para la vida. Porque cuando yo boto toda esta información que no me hace bien, que no me sirve, que no me funciona, literalmente lo que estoy haciendo es dejando un espacio vacío, el cual voy a poder llenar de lo que yo quiera, de nuevas creencias, de nuevos pensamientos, de nuevas formas de ver la vida, que siento que es lo que nos permiten los momentos como este, ya sea porque perdimos a un ser querido o porque hemos perdido partes de nosotros o de otras cosas que nos sacuden y nos hacen preguntarnos el porqué de la vida, y no por qué estamos aquí, sino el por qué lo estamos haciendo como lo hacemos. Lo estamos haciendo como lo hacemos porque queremos o porque nos dijeron que era así. Y por eso muchas veces, y les dejo aquí recomendado un video donde hablamos justamente de eso, pero por eso para mí el duelo y la vida misma es un acto de rebeldía. Me rebelo contra todo lo que me han dicho que no me hace sentido. Me rebelo porque mi verdad no tiene que ser la tuya y tú no me la impones, pero yo tampoco te impongo la mía. Me rebelo porque soy libre de sentir, hacer, pensar y creer en lo que yo quiera. Y porque entonces ya no me voy a poner un montón de etiquetas en mi cabeza que vienen de creencias heredadas, incluso de épocas muy pasadas, sino que me doy la oportunidad de buscar mis propios significados, maneras, rituales, tradiciones y formas de hacer las cosas. Esa es la magia que nos da una circunstancia que nos obliga, sí, así a hacer espacio. Pero ojalá cuando necesitemos hacer espacio, lo primero que botemos a la basura sean las creencias limitantes y lo primero a lo que le demos la bienvenida, sea la oportunidad de hacerlo a nuestra manera. Todas estas preguntas, estas frasecitas de cajón típicas, esas creencias que se les han venido a la mente a lo largo de que van escuchando este podcast o este video, esas son las que tienen que votar de primero. Esas que a veces ustedes me escriben por Instagram y me dicen, es que me dijeron esto qué significa, esto es verdad. No, si lo sientes como un dolor, si lo sientes como algo que te incomoda, así fuera 2 más 2 es 4, pues no lo tomes, ¿no? Y no me estoy yendo a los extremos, pero en verdad estos procesos son tan intangibles que no le caben reglas, que no le caben generalizaciones. Y más bien ojalá nos apropiemos de las leyendas, las historias que nos han contado de generación en generación, donde nos damos cuenta que la vida es más grande, que la muerte no es el final, que hay tanto más por aprender y tanto más por trascender, que nos dará la libertad absoluta de llegar a un punto de decir, listo, acepto, estoy en duelo, pero este duelo es mío, no es tuyo, no es de la sociedad, no es de mi familia, no es de mis amigos y no es de mi religión ni la iglesia a la que voy, es mío. Y al ser mío, yo hago con él lo que yo necesite y creeré en las cosas que le hagan a mi duelo el camino más tranquilo. De eso se trata. Entonces quiero que me digan en los comentarios, por favor, qué creencias deberían votar hoy mismo a la basura. ¿Cuáles son esas? Yo empezaría por el llanto como incapacidad de dejarlo descansar o el llanto como señal de que te duele y que más bien que si no lloras no. El llanto en general, todo lo que hay detrás lo quiero botar, yo voy a la basura. Cuéntenme ustedes qué botan a la basura y cuéntenme a qué le harían espacio. Para mí, la libertad no puede venir con creencias limitantes y la libertad no puede venir con miedo. Si soltamos el miedo de las creencias limitantes, vamos a tener un duelo que puede volar muy alto, tal vez tan alto que pueda llegar al cielo. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntenme en los comentarios y nos vemos en un próximo capítulo.